Iniciamos un nuevo diálogo desde La Colmena. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio producido por la Dirección de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy compartiremos con la doctora Zuleima Santalla de Banderali, directora de la Escuela de Psicología en esta casa de estudios. Bienvenida, profesora. Gracias por la invitación. En 1984 obtiene en la Universidad Católica su licenciatura en Psicología. 3 años más tarde, en el Instituto de Empresa de Madrid, finaliza un máster en Dirección de Personal y Relaciones Laborales. En la Universidad Complutense de Madrid en 1991 se gradúa de doctora en Psicología, mención cum laude por unanimidad, profesora. Sí. Qué buena trayectoria académica. También en la Complutense, pero en el Instituto Pluridisciplinar, concluye en 1998 el postdoctoral en Psicología. Y su actividad docente ha sido tan prolífica como su formación académica, y sus cátedras en distintas ramas de la psicología han formado a profesionales tanto en España, en la Complutense de Madrid, como en nuestra Universidad Católica Andrés Bello. Ya entrando en materia y como experta en la materia, profesora, qué importante es conocer cuál es el perfil de los psicólogos de nuestro país, el perfil de nuestros egresados. Vamos a arrancar, por ejemplo, definiendo si existe un paradigma verdadero de que son más mujeres psicólogos que hombres. Bueno, sí, es verdad. Es verdad, no es un paradigma, no es un mito, no es solo en Venezuela, es en realidad en todas partes del mundo. Hay una proporción significativamente más alta, tanto de estudiantes de psicología chicas que chicos, y por ende, evidentemente, hay un porcentaje muchísimo más alto de psicólogos chicas que chicos. Eso es cierto, pero es a nivel mundial y por lo menos desde los años 50, de los años 40. Eso tiene una razón en particular, ustedes que estudian el comportamiento de las personas, ¿por qué eso? Yo creo que está asociado, realmente yo no tengo, digamos, la respuesta unívoca, pero creo que está asociado con el estereotipo que existe en la sociedad acerca del psicólogo o de las psicólogos, que siempre es una profesión que la gente asume que está asociado con cosas como con la comprensión del otro, la aceptación del otro, el querer ayudar a los demás, etcétera, y esas son características que socialmente, por lo menos en la cultura occidental, están más asociadas al rol femenino que al rol tradicional masculino. Eso sí no tiene nada que ver con la realidad, es decir, es tan importante y tan necesario y puede ser tan comprensivo, un psicólogo tan dispuesto hombre, a ayudar a los demás, etcétera, y tan buen psicólogo un chico que una chica. De hecho, necesitamos psicólogos chicos, porque hay personas que prefieren tratar con un hombre que con una mujer, eso depende de los individuos. Ocurre mucho con las especialidades, sobre todo de atención a la salud también. Claro. Varía muchísimo esto, ¿no? Depende Claro. del gusto del paciente. Claro. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de un egresado, de un psicólogo egresado de nuestra UCAP? Bueno, varias. Yo creo que la primera ventaja que tienen se deriva de la excelente formación académica que reciben aquí en la universidad. Puede sonar poco elegante que yo lo diga en el sentido de que yo soy egresada de la escuela y dirijo la escuela, pero es cierto, y ese reconocimiento lo tenemos por parte de otras universidades en el país que también imparten la carrera y por parte de universidades en el extranjero. Y esa excelencia académica, en mi opinión, viene determinada fundamentalmente por dos cosas. Uno, clarísimamente la excelente formación del cuerpo docente que tiene la escuela, no solamente ahorita, que ha tenido tradicionalmente la escuela, no solo académicamente, sino también desde el punto de vista profesional. Nosotros literalmente hacemos un esfuerzo muy importante para que todos los profesores de la escuela hagan lo que enseñan en la calle, con lo cual no tenemos profesores de que yo me lo sé de memoria porque me he leído un montón de libros respecto a eso, sino porque eso es lo que hago en mi actividad profesional. Lo otro que determina la buena formación que tenemos es el pensum, que
se ajusta a los estándares internacionales en formación de psicólogos que existen, y nuestros pensum siempre han cambiado y se han movido en tono a cómo se han movido los modelos de formación de psicólogos en el mundo, con lo cual nuestra titulación es equivalente a la formación que se da en Europa y en Estados Unidos, que son como nuestros dos referentes principales. ¿Hay formación en compromiso social en el psicólogo Cabi? Sí, mucho. Eso es una cosa que nos distingue de todas las demás universidades que existen en el país. Igual que en otras carreras aquí en la universidad, el trabajo que se ha hecho desde hace muchísimo tiempo en pro de las comunidades más desfavorecidas, sobre todo las más cercanas aquí a Montalbán, en psicología ha sido muy, muy fuerte desde sus inicios, antes de que existiera el Parque Social y la unidad de psicología. De hecho, la unidad de psicología del Parque Social es como el resultado de todo el trabajo que ya se venía haciendo desde antes. Nosotros tenemos muchas cátedras con compromiso social y, por ejemplo, todas las prácticas profesionales que se realizan, todas se realizan en contextos desfavorecidos. Es decir, al estudiante, además de aprender, evidentemente lo que tiene que aprender acerca de una asignatura en particular, su trabajo como pasante está sirviendo para ayudar a una comunidad particular o a un individuo particular dentro de una comunidad particular, en contextos en donde no tendrían posibilidades económicas de tener un psicólogo o de tener un departamento de psicología. No. Y eso está de la mano en nuestro pensum, pues está inseparable. No es que los estudiantes lo ven como, bueno, ahorita tengo que hacer servicio comunitario y ahorita estudiar psicología. Es parte de nuestra formación desde hace muchísimo tiempo. Ha hablado usted, ha insistido en el rigor académico, en lo importante que es el peso que tiene el pensum en la formación de nuestros profesionales de la psicología. ¿Cómo manejan la excelencia académica? ¿En qué sentido? A ver, ¿cómo o por dónde van las líneas de acción más importantes para lograr la excelencia académica de nuestros estudiantes? Cada universidad sin duda tiene una manera de hacerlos, de formarlos. Nosotros tenemos, entre otras cosas, la filosofía ignaciana. Es correcto. Pero ¿por dónde va el rigor? A ver, ¿qué es lo más importante que se les exige a nuestros estudiantes para que luego vayan a ejercer la profesión afuera y que los distinga por haber salido de aquí? Bueno, en línea con, digamos, nuestro modelo pedagógico ignaciano en psicología, siempre hemos trabajado por lo que es la excelencia y no quedarse nunca con el mínimo, lo que diríamos ir al por el magis, y el discernimiento, es decir, más allá de aprenderme de memoria una serie de contenidos, analizar críticamente esos contenidos, evaluarlos, contextualizarlos, sintetizarlos y bueno, evidentemente con la aspiración siempre de pues, generar un conocimiento acorde a nuestros contextos particulares. Aun cuando el conocimiento en psicología es el que impartimos, es el aceptado como válido científicamente en el mundo, evidentemente no es un conocimiento aplicable indiscriminadamente con independencia del contexto. Ese discernimiento tratamos de que sea adaptado al momento histórico y a las particularidades sociales en donde pretendemos que nuestros egresados ejerzan. Y respondan. Exacto. ¿Es muy rigurosa la selección de profesores dentro de la escuela de psicología? Sí, bueno, eso siempre depende de los criterios que entendamos por riguroso, pero creo que sí. Creo que tenemos unos requisitos importantes para poder contratar a un profesor. Básicamente tienen que tener una formación académica adecuada. Nos centramos en la formación académica y evidentemente en la experiencia profesional que tienen. Eso de todas maneras no significa, que yo creo que es algo interesante que hacemos en la escuela, no solo en la escuela de psicología, seguro que lo hacen en otras escuelas, es que tratamos de en paralelo formar generación de relevo. Porque claro, los que estamos aquí, como por ejemplo yo, no vamos a estar toda la vida. Y es necesario ir formando a la gente en esto de la docencia e ir creando un poco esa vocación de ser docente, que la verdad es que no abunda mucho actualmente.
y hacemos un trabajo y tenemos unos programas específicos para tratar de formar a generación de relevo, que la gran mayoría son egresados nuestros, recién egresados, pero que, digamos, los contratamos, aunque no tengan maestrías, ni doctorados, ni esas cosas, para que empiecen a trabajar acompañados ya de un grupo de profesores que tienen mayor experiencia docente y profesional. Como debe ser el psicólogo de este mundo tan globalizado. Es compleja, pero evidentemente no estamos en una sociedad igual a la de hace 30 años. No. Ahora lo que hacemos hoy, ahora mismo acá, se puede ver por internet en cualquier lugar del mundo, por ejemplo. Sí. Y lo que ocurre en cualquier lugar del mundo nos afecta. Por ejemplo, a ver, cuando ha habido todas estas situaciones de chicos que asaltan un colegio y matan a sus compañeros con un arma de fuego, nos hace a todos en el planeta reflexionar, por ejemplo, sobre la posibilidad o el acceso de particulares a armas de fuego. Eso, citando un caso que, por ejemplo, ocurre en una pequeña localidad de Estados Unidos, pero afecta al mundo entero en términos de información. ¿Debe responder el psicólogo a todas estas cosas, a todos estos cambios? Sí. No, sin duda alguna. De hecho, claro, en psicología, al ser una ciencia, evidentemente hay un conocimiento base, vamos a llamarlo así para que la gente lo entienda, como unos principios fundamentales que nos permiten entender el comportamiento humano. Esos principios son relativamente estables en el tiempo. Lo que no es estable es cómo esos principios se aplican y nos permiten comprender. De todas maneras, en esos principios igual están involucradas como variables determinantes clarísimamente y sin ninguna discusión el contexto en el que está inmerso el individuo. O sea, el individuo nunca está aislado de su contexto o de un contexto en particular o de un grupo en particular. Siempre es un ente que tiene una biología determinada que también influye en nuestro comportamiento, un contexto al cual pertenece y que si cambia el contexto, eso tiene un impacto en el comportamiento y tiene o le ocurren una serie de fenómenos psicológicos que son el resultado de esa interacción entre la biología, el contexto y las propias experiencias previas de aprendizaje del individuo. Entonces, parte de lo difícil que es ser psicólogo es justamente poder entender, en el sentido de entender no de que yo te entiendo a ti porque soy buena, etcétera, sino de comprender con profundidad todas las variables que pueden determinar y explicar el comportamiento, por ejemplo, de un adolescente que repentinamente y aparentemente sin ninguna razón entra a un aula y masacra a un montón de personas, incluyendo a sus padres, por ejemplo. Sí, yo siempre he pensado que esa es una buena manera. Casos como ese, tan lamentables, son una manera muy buena de entender lo que nos está ocurriendo, porque es como una cosa que ocurre en un poblado que no queda ni siquiera cerca de acá, nos afecta tanto y nos hace reflexionar. Es que lo que pasa es que a nosotros también nos ocurre, solo que nos ocurre en otra dimensión y visto de otra manera, porque por ejemplo el tema de la violencia resalta mucho un caso en particular en Estados Unidos, porque nosotros estamos en un contexto desde hace mucho tiempo tan violento que prácticamente no vemos la violencia que nos rodea. Entonces nosotros podríamos en Venezuela no tener tantos casos de una persona que masacra en una universidad, pero tenemos cuántos muertos semanalmente. Entonces, claro, uno analiza la cotidianidad nuestra y la noticia en otros países. Es increíble, quizás. Por eso se lo preguntaba, y ya con esto me despido, porque sin duda es muy grande la responsabilidad que tienen los psicólogos hoy en día. Nada más tratar de comprender lo que está ocurriendo en el mundo. Es complejo. Lamentablemente la sociedad no nos hace tanto caso. Bueno, ojalá espacios como este sirvan por lo menos para llamar la atención. Sí, sí. Bueno, hay otras vías más fáciles que deciden utilizar las personas que trabajar como un psicólogo. No, absolutamente. Pero, sí. Bueno, qué bueno tenerla con nosotros. Gracias por invitarme nuevamente. Estos temas. Nosotros así culminamos esta entrega de Diálogos desde la Colmena. Para nosotros siempre es un placer llevarles estos contenidos. Recuerden que este es un contenido producido por nuestra universidad. Agradecemos nuevamente a la profesora. Pueden ingresar a nuestra página web para mayores detalles de lo que se hace desde la Escuela de Psicología, www.ucap.edu.be.